Noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Cuando son pasaditas las 21 horas, nos conectamos con Proyecto H Live. Desde ya invitarlos a todos a comentar, comunicarse con nosotros, compartir, péguenlo en los grupos. Queremos conocer en esta ruta, en esta aventura del Distrito 8 de esta lista Venceremos, ir conociendo a estos candidatos independientes que han elegido esta plataforma social, ciudadana, ¿cierto? Que los conecta para que podamos conocer sus impresiones, opiniones, comentarios y, en fin, todo lo que se han preparado estos chiquillos en esta carrera hacia el 15 y 16 de mayo, que siempre lo hemos dicho, está obviamente en favor de los grandes partidos políticos, los partidos políticos tradicionales, y cada uno de estos constituyentes independientes tiene la misión de ojalá meterse en esta lista, en esta nómina, porque el tema del quórum es fundamental. No queremos más votaciones en bloque, queremos tener realmente una oportunidad de escribir una constitución libre para todos, con dignidad, ¿no es cierto? Con todas las posibilidades que puede dar la libertad, pero también los deberes, y tener claro que hay cosas que no están funcionando bien. Hoy el gobierno se lleva un portazo gigante por el tema básicamente de que el TC, el Tribunal Constitucional, rechaza esta ida al TC. El gobierno tiene que promulgar este tercer retiro, el proyecto que venía desde el Congreso, y bueno, ¿cuáles son las distintas versiones? ¿Qué te parece a ti? Porque también está el tema de las rentas vitalicias, que creo que van a ir al TC también para evitar que se sumen las rentas vitalicias que han estado ahí excluidos en cada uno de los retiros anteriores. Ya está conectado nuestros dos candidatos maravillosos que los queremos conocer. Ya algunos obviamente que se han conectado anteriormente han podido saber de sus opiniones, comentarios, pero hoy queremos ir un poquito más cercano y debatir con ellos en distintos temas. Ya está Cristóbal Fernández y Nidia Canales, candidatos del Distrito 8. Comunas que componen este distrito, se los digo inmediatamente. No las tengo acá, perdón. La saqué de la pauta, pero ahí, bueno, está Maipú, está Colina, ¿no es cierto? Ahí voy a estar recordando las distintas comunas. ¿Cómo estáis, Cristóbal? ¿Cómo estás, Nidia? Nidia, primero que todo, estás con ropa de trabajo, jornada extensa, me imagino, y llegas ahora a conectarte. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Así es, saliente 24. Seguimos trabajando en el día, estudiando y ahora ya de nuevo vuelta a la casa a trabajar aquí para informar junto con ustedes. Oye, ¿se puede conectar tanto a la pega, la familia, ahora la candidatura? Porque esto ya cada vez queda menos tiempo, nos acercamos más y claramente empiezan a florecer como esta energía extra que hay para llegar con un mejor posicionamiento. Cristóbal, todo un caballero con sus suspensores ahí. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, bien, Daniel, gracias. Aquí estamos ansiosos, aquí contentos de poder conversar con los vecinos y vecinas del distrito en este nuevo programa para hablar sobre temas tan importantes que nos aquejan a todos. Oye, chiquillos, ya, voy a pedir por interno a ver si me pueden mandar al grupo del WhatsApp las comunas, porfa, que no las tengo, y me las buscan y me las pegan para poder leerlas, pero lo anuncié en un principio. Vamos a debatir, vamos a conversar, quiero saber su opinión sobre este proceso del tercer retiro. Hay expertos y gente que sabe mucho que dice que se puede venir un cuarto, un quinto. ¿Será la debacle del sistema AFP? Que, por ejemplo, escuché a París y decía, oye, vayan preparándose todos quienes trabajan en la AFP porque este negocio finalmente se va a terminar. ¿Cuál sería el reemplazo? Bueno, el tema de las pensiones sin duda que ha sido muy popular, pero antes tenemos que conocerlos a ustedes, chiquillos. Nidia, yo decía, venís llegando de La Vega, tú eres TENS, nos dijiste, trabajas en el sistema de salud, estás metida hoy en este elemento humano que es casi hoy la salvación de una pandemia que ya no, que está se extiende por mucho tiempo, donde hay un equipo cansado, donde tú has podido ver en salud, vamos a hablar de salud, en salud también, eres claramente una opinión válida porque estás en el sistema, pero ahora quiero saber cómo te metiste a esto, cómo llegaste ya un poco más para que podamos conocer tus verdaderos objetivos, principios. ¿Qué te motivó finalmente a tomar el desafío constituyente, que viene a ser una pega más, ¿no es cierto? Una demanda más de tiempo, de estudio, a lo que ya haces con tu familia, a lo que ya haces en tu trabajo? Nidia. Bueno, como en el programa anterior les comentaba, y bien dices tú, trabajo en el sistema público de salud, trabajo en la urgencia del Hospital San Juan de Dios, en Quinta Normal. Eh, y siempre he tenido la parte social inscrita o fragmentada, o sea,
después está mi familia, ya dentro de mis abuelos, con el sindicalismo, mi mamá con organizaciones culturales, ya de folclore. Entonces siempre vengo con esa raíz de atrás. Y la descubrí y pude florecer en mi trabajo, en mi lugar de trabajo, en donde nosotros, los trabajadores técnicos de la urgencia del San Juan de Dios, logramos, bueno, después de trabajar y ver la forma, en el lugar en cómo trabajamos, los recursos que el Estado nos estaba dando, brindando para nosotros poder dar una atención hacia el paciente, eran insuficientes y escapaba de nuestra capacidad profesional, ¿ya? Entonces, en mejoras de atención empezamos a organizarnos los trabajadores y formamos un grupo de delegados técnicos, solamente gente técnica, ¿Ya? sin estar ligado a sindicato, aunque sí pertenezco a sindicato, que en realidad nosotros no tenemos sindicatos, tenemos asociaciones, donde somos Ya, funcionarios perfecto. públicos. Claro. Entonces, en la asociación estaban siempre esas demandas históricas de poder sacar pacientes hospitalizados que teníamos nosotros en los pasillos, ya la falta de recursos, de insumos, la falta de recursos humanos. Entonces, empezamos nosotros a armar proyectos en mejora de poder hacer un plan de atención a beneficio del paciente. Y con eso dimos pauta a que hicimos movilizaciones, nunca dejamos de atender, porque eso es lo que tiene la salud. No hacemos paros, hacemos movilizaciones, porque jamás se ha dejado de atender la gente en los centros asistenciales, menos en una urgencia. Entonces hicimos movilizaciones y con eso hicimos presión para que dirección, subdirección del área de accidente, que es el que nos pertenece a nosotros, nos tomaran en cuenta siendo simples trabajadores técnicos, ya que se organizaron y pudimos lograr hartas cosas como sacar pacientes que teníamos hospitalizados en los pasillos, inyección de recursos, inyección de insumos, ¿ya? Entonces, todo eso me dio la fuerza y me dio a ver, a conocer también la fuerza del apoyo de mis compañeros, a que si era capaz de poder postularme a un cargo ya público también de constituyente. Ahora, ¿por qué constituyente? Es a raíz de la motivación de mi mamá también, que viendo una noticia ahí de Felices y Forrados, cuando estábamos ¿Ya? buscando candidatos, salía de que había déficit de mujeres, siendo que tenía que ser paritario. En esa instancia había un déficit de mujeres. Le dijiste, eh, ¡pum! yo dije, ya, aquí me meto, vamos acá, y como dije también anterior, no es por desmerecer las demás candidaturas como un concejal, los gobernadores o los alcaldes, pero si no se cambia la base de esto, aunque seas el mejor presidente, el mejor alcalde, el mejor concejal, no vas a poder lograr mejoras, ya, porque siempre va a estar la traba. Entonces, ¿cómo podíamos erradicar esto? Siendo candidato a constituyente. Y de ahí viene toda la fuerza pública que nos ha alentado a poder seguir más aún representando la parte técnica y el área de la salud en plena pandemia. Oye, un saludo a todos esos tensa, porque también, ¿no? Verdad, están ahí siempre en primera línea, me imagino, te están mirando tus compañeras, compañeros, un abrazo apretado, ánimo siempre, porque es una pega que realmente hoy se ha puesto a prueba, está difícil, lidiar con un sistema que, claro, que no era quizás el mejor y ya en una situación de crisis sanitaria debe ser, wow, tremendo, sobre todo a la hora de ver el dolor, el sufrimiento, porque claro, estos no son como números, como lo pintan desde las oficinas, ¿verdad? De las institucionalidades que manejan esto. Ustedes están ahí en el dolor, en que alguien se desespera porque quiere que le atiendan a su papá, y definitivamente no da abasto. Y esa es una impotencia, una sensación humana que está ahí, y precisamente no es que vayan a hacer hora más temprano para hacer vía social, sino que realmente el sistema no da abasto, y ahí hay mucho que hacer con esta constitución. Exactamente. Oye, Nidia, solamente recordar ahora para darle el paso a Cristóbal, las comunas son Tiltil, Colina, Lampa, Quilicura, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel y Maipú. Así que si tú estás por ahí, tienes un grupo, comparte esta información para que podamos conocer a estos candidatos. Y de verdad, el tema del quórum es súper complicado. Yo lo voy a seguir reiterando en todos los capítulos, porque si no logramos el quórum necesario para poder aprobar cada uno de los artículos, y estos se van a dividir finalmente en los dos bloques, ¿no es cierto?, que son los 2/3, vamos a tener, vamos a regalar esta constitución que dijimos tenía que ser constituyente, que tenía que invitarlos a todos. Más del 80% de los chilenos que votaron en esta decisión dijeron, queremos que lo hagan todos. Bueno, si no votamos por independientes, claramente el arsenal, todo el aparataje político de los partidos
va a ganar y no vamos a poder tener ese quórum. Cristóbal, el hombre de los suspensores, un hombre que viene también a poder compartir quizás un montón de experiencias desde el mundo también de ayuda social. Por ahí te escuché. ¿Y cómo te motivaste? ¿Cómo llegas a esta historia y en qué parada estás hoy frente a que queda muy poquito tiempo para que realmente ya podamos saber si es que van a haber o no escaños constituyentes, o sea, escaños independientes, ¿verdad? En esta selección del 15 y 16 de mayo. Cristóbal. Súper, bueno, yo llegué a ser candidato independiente a la constituyente porque primero desde adolescente siempre he hecho activismo, trabajo social, principalmente colaborando en el acompañamiento de niños y jóvenes, procesos formativos, campamentos de verano y en organizaciones ligadas a iglesias. También en la universidad, yo estudié Administración Pública en la Chile, fui delegado estudiantil. Ya, perfecto. Y toda esa vocación social, de alguna manera se vino a potenciar un poco más en la formación profesional. Como administrador público uno también tiene nociones de ciencia política, políticas públicas, relaciones internacionales, derecho constitucional, etc. Y por tanto una orientación profesional que tiene el foco puesto en lo público. Por tanto, siempre ha existido ese bichito, ¿cierto? Por trabajar por lo público, meterse también en los temas políticos. Y por tanto, una vez que viene el estallido social, en el que también estuve participando de forma pacífica, ocurre, ¿cierto? Este hito, ¿cierto? De poder participar de la elaboración de una nueva constitución. Por tanto, conversándolo con amigos o familiares que me decían, oye, no te tinta, no te motiva. Claro. Y claro, yo creo que de repente me dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no estar ahí aprovechando este momento histórico? Y otra cosa que también me motivó es que tener presente de que nunca los sectores, yo soy de Maipú, pertenezco a una familia de esfuerzo, mi papá es conductor en Transantiago, mi mamá es cajera en el mall, y por tanto soy primera generación también de mi familia en ir a la universidad. Por tanto, quiero un poco representar eso. ¿Por qué no representar a los sectores medio y popular, a las familias de esfuerzo que han salido adelante en estas últimas décadas? Quiero representar un poco eso, aprovechando también que este es un hito histórico en el cual los sectores medio y populares nunca hemos sido parte, ¿cierto?, de la toma de decisiones de un aspecto tan importante como una nueva constitución. Por tanto, un poco me motiva eso, representar esas tantas historias de vida de familias de esfuerzo que quieren un Chile más justo para todos y todas. Oye, sabes que yo lo escucho y bueno, no puedo evitar pensar en que en algún momento muchos políticos, que no voy a mencionar porque estoy de verdad que a pesar de que necesitamos tener independientes por lo que he explicado del quórum y todo, pero yo pienso que gastar energía en atacar más, no, es que podamos darnos cuenta de que realmente hay personas, ciudadanos de a pie, que están preparados o que tienen un conocimiento social ciudadano y que también han estudiado básicamente, a pesar de las dificultades que da este determinismo social, porque la movilidad social en Chile ha sido, bueno, se habla de la clase media, ¿verdad? Se habla, pero cuando tú, Cristóbal, nos dice, claro, mi papá es conductor de Transantiago, mi mamá es cajera, inmediatamente uno imagina un nivel de ingreso familiar que no es el más holgado, ¿verdad? Para poder quizás tener como las mismas oportunidades que alguien que efectivamente tiene ingresos que son muy superiores. Ahora, yo creo que todo camino también tiene de participación y representación de tus desafíos, ¿ah? De no quedarte, decir, oye, yo quiero entrar a la universidad o quiero... Pero tampoco es la única vía en el fondo hoy de hacerse de lucas, ¿ah? Entendiendo que es diferente. Hay un factor también de apoyo o de aportar con lo que yo estoy haciendo y lo veo en sus dos carreras, tanto en TENS como en un administrador público que finalmente tiene esta conciencia social que se ha despertado harto en nuestra generación. Quizás también porque somos hijos de generaciones que fueron más golpeadas, ¿no es cierto?, postdictadura, y que de cierta forma, claro, se creó un sistema donde casi todos los chilenos tenemos que estar dentro de una maquinaria, de un sistema que
bloquea mucho el ascenso, ¿verdad? Donde la educación es un tema costoso y donde hay muchas diferencias. Lo que pasó hoy día, y con esto los llevo a la actualidad ya, porque es un tema que va, obviamente, que me imagino que ustedes lo escucharon, lo leyeron, conversaron con su círculo, también habla de una quizás debacle de un gobierno que está ahí con un golpe y una señal, pero clarísima, que le da el Tribunal Constitucional, y por otro lado se pone en riesgo quizás a estos grandes financistas, estos grandes beneficiarios del sistema de inversiones, ¿verdad? En el sistema AFP, que ven que esto puede ser ya un tercero, puede ser un cuarto, puede ser un quinto, y no sé, Nidia, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo conversaste en tu lugar de trabajo? ¿Cómo ven esta señal que da el Tribunal Constitucional, que nadie se lo esperaba? Porque, o sea, estamos claros cómo funciona, o sea, lo conversamos en el capítulo anterior. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será una señal a la ciudadanía de decir, no estamos amarrados a la decisión institucional ejecutiva? No somos ¿no es cierto?, un instrumento del Ejecutivo, sino que tenemos independencia. ¿Cómo lo vieron ustedes, esta noticia? Mira, más que no ser esperado, porque claro, era inesperado, yo creo que estábamos más en incertidumbre en cuanto a la decisión. Yo creo que es un juego estratégico, ¿ya? Los mismos que están ahí en el TC son designados o son parte del gobierno que está actualmente. Entonces, es una parte estratégica en el cual están salvando prácticamente a la derecha, ya de decisiones, porque han caído en tantos errores, ya, que si rechazaban esto, iban a explotar nuevamente otro estallido social, ¿ya? Yo creo que sería el 4.0 prácticamente. ¿Ya? En nuestra área, mira, en el área de salud, nosotros por ser empleados públicos no tenemos derecho a ninguno de los bonos ni ayuda que daba el servicio de puesto interno, del crédito solidario. Nosotros no postulamos, no calificamos para eso, ¿ya? Si bien no nos vimos afectados en el ingreso de nuestro sueldo, que por eso también no optábamos a estos beneficios, muchas de nuestras familias, muchos integrantes de nuestras familias quedaron sin trabajo, siendo solamente nuestro sueldo el sustento de nuestra familia y en apoyo de otros familiares. Entonces, eso es lo que el Estado no vio, y nosotros veíamos la única solución de poder tener algún recurso extra era el 10%, ya el retiro del 10% de la AFP. Entonces, es primordial, por lo menos para el área de la salud, que no calificamos para ningún bono, por lo menos tener esta opción de poder retirar ya el 10% de la AFP. Por mí, sacar toda mi plata de la AFP. Esa es la verdad. Sí, tú estarías así como en esa posición de si ya Por mí, sacar toda mi plata. O sea, nosotros estamos en la instancia de poder derrocar este sistema. Si se une la gente, podríamos hacerlo, sacando toda nuestra previsión y dejando obsoleto el tema de la AFP. ¿Ya? Yo ahí les voy a dar mi opinión después con lo que aprendí en FIF, que fue bastante, pero vayamos conversando. Adelante. Uh-huh. Entonces, efectivamente, lamentablemente somos nosotros quienes estamos paliando esta crisis con nuestros propios fondos. Eso no debería ocurrir. Debería venir plata del Estado para poder suplementar las necesidades que está pasando la gente en este momento. Pero nos vemos obligados a que no hay otra instancia más para poder optar a dinero o a recursos. Entonces se ve el tema de la AFP, de poder sacar la plata de ahí, más aún sabiendo que la AFP se sabe toda la corrupción y todo el trabajo que hace con tu dinero, que tú pagas los platos rotos de eso y ni siquiera tenías una ganancia como la tienen en comparación a ellos después de prestar tu plata. Entonces era la instancia, como te digo, de poder derrocar este sistema y decir, no, yo quiero toda mi plata, devuélvemela, es mía, yo la necesito. Viéndose la historia también de la profesora, no sé si lo recuerdan, esa profesora que falló. Exactamente, que pudo hacer uso de su dinero, ¿ya? Entonces, yo estoy a favor de los retiros, ¿ya? ¿Cómo se llama esta? La propuesta del tercer retiro que mandó el Ejecutivo, ya que era esto de el mismo tipo del retiro, o sea, retirar el 10% de la AFP más el bono de 200.000 pesos a quienes hayan quedado sin fondos luego de los previos retiros, porque no significa de que usted estuvo cotizando hace años atrás y tiene, no sé, 15.000 pesos en su cuenta, usted no va a tener
el bono de 200.000 pesos, porque tiene que haber hecho retiros previos para poder optar al bono de 200.000 pesos que decía ese proyecto ejecutivo. Entonces no era viable, era lucrativo nuevamente para la derecha, porque ya querían implementar sacar el 1% de parte del Estado, aportarlo a tu FP y el otro el empleador, entonces ya sabíamos lo que iba a hacer con el juego de dinero. Entonces, esa cosa de reintegrar o de dónde podemos, claro, de dónde podemos volver a meter a tirar plata, lo veíamos de la parte favorable. Yo estoy a favor, sí, si seguimos con este modelo de AFP, estoy a favor de que se suban las cotizaciones, pero por parte del Estado y por parte del empleador. Pero ahora ya sabemos que eso es un juego de dinero que lo están haciendo nuevamente para poder ellos recuperar esa plata que es nuestra, pero que la ven ellos como propia. Claro. Oye, solamente antes de pasar a tu opinión, Cristóbal, les voy a hacer un comparativo de lo que sabe la prensa del proyecto que se promulga, que no el TC no acusa recibo, le dicen no finalmente a este requerimiento de pasar al Tribunal Constitucional, y que es el que se promulga, que es el proyecto del Congreso, ¿no es cierto?, de los parlamentarios, y lo que plantea el gobierno, para que no demos las diferencias. En el Congreso, el proyecto que se promulga, hay un máximo de 4.4 millones o unas 150 UF y un mínimo de 1 millón. Esto es muy similar a lo que ya habíamos conocido dentro, sobre todo en la primera instancia. Sí, la primera parte es lo mismo, lo que cambia es la segunda parte del proyecto. Y el máximo también tenemos los mismos montos, y con estos 3 millones, bueno, estamos claros que 3 millones de afiliados quedan con saldo cero, que es el discurso básico que nos decían, que cómo vamos a dejar sin recursos a esta cantidad importante de chilenos. El del Congreso no se reintegra, y el del gobierno decía que sí se reintegraba, como dice Nidia, un 1% del Estado y 1% del empleador. El del Congreso, el promulgado, es sin impuestos, y el del proyecto de gobierno era pagando impuestos por rentas sobre 1.800.000. Y finalmente la vitalicia no reintegra en el del Congreso, y vitalicia reintegraría el 10% de la pensión. Esto también está ahora, porque dicen que las aseguradoras estarían llevando esto al TC también para evitar esta salida, que son finalmente quienes no han recibido nada de sus fondos porque ellos pagaron un seguro, o sea, le pasaron su plata y contrataron un servicio, y ahí está el derecho de propiedad, y nos metemos en otro tema. Cristóbal, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo conversaste con tu gente, esta sorpresa que dio el Tribunal Constitucional? Bien, mira, bueno, yo creo que al igual que mucha gente, se recibió de buena manera la noticia del Tribunal Constitucional, no acogió, ¿cierto?, el recurso presentado por el gobierno. Por tanto, lo más probable es que la gente sí pueda acceder a este retiro del tercer 10%. Bueno, hay gente que lo necesita, hay gente que lo quiere retirar efectivamente más bien para ahorrarlo en instrumentos adicionales, etc. Y como decías tú, Daniel, hay los sectores más populares, los sectores más carenciados, lamentablemente en su mayoría no disponen de fondos en los ahorros de la AFP, y por tanto se creó ese instrumento, ¿cierto?, de poder financiar con 200.000 pesos para que puedan hacer alguna especie de retiro alrededor de 3 millones de chilenos y chilenas. Bueno, yo creo que es aceptable pensar que nos estamos enfrentando a un declive, ¿cierto?, del modelo de pensiones como lo conocemos, ¿no? Crónicas de una muerte anunciada. No solamente por su desfinanciamiento, sino también por una falta de credibilidad. O sea, en cualquier instrumento económico, el tema de la credibilidad es clave. Si tú no confías en que tu contraparte va a cumplir con sus compromisos, no va a hacer mal uso de los fondos, etcétera, etcétera, o no va a haber algún tipo de arreglo, ¿cierto?, entre particulares, como se ha acusado el caso de las triangulaciones, hay apalancamiento a fondos de inversión vinculados a familias empresariales. Por tanto, el sistema de FP ha caído, ¿cierto?, lamentablemente en una falta de credibilidad, de desconfianza, y es aceptable pensar de que se van a seguir proponiendo retiros del 10%, de tal manera de requebrajar, ¿cierto?, el sistema de pensiones como lo conocemos actualmente. Ahora, por tanto, eso genera un problema también hacia el futuro, los constantes retiros del 10%, porque finalmente
necesitamos un sistema de pensiones robusto, que entregue buenas pensiones, pero eso se tiene que financiar, ¿cierto? Pero ¿cómo? Claro. Ahí va, ¿cómo se va a financiar, cierto? Hay que tener claro eso, o sea, el dinero no sale de los árboles, yo creo que la gente lo sabe. El tema es que hay que hablar con los parlamentarios, creo que muchos han sido poco honestos al respecto. Yo creo que se han agarrado mucho sobre los retiros del 10%, que la gente va a tener su plata, etcétera, pero no han sido honestos respecto a qué es lo que va a pasar hacia futuro, de dónde va a salir la plata. Efectivamente requerimos un aumento en nuestro pilar contributivo, ¿cierto? El gobierno está proponiendo aumentar un 16% de forma tripartita, tal como lo sugiere la Organización Internacional del Trabajo, con aportes estatales y con aportes del empleador. Incluso ahí un 16% también, a pesar de que un aumento importante, es aceptable pensar de que aún así podría no ser lo suficiente. En países con sistema de reparto te solicitan cotizar un 18, un 20%. Recordemos el sistema antiguo que había de pensiones. Pero ahí sabemos que el sistema de reparto ha sido caótico en algunos por supuesto. O sea, hay que tener, los ciudadanos tenemos que tener presente que si queremos tener más pensiones necesitamos cotizar más. Ya sea con cargo de forma tripartita o también con cargo a los mismos trabajadores. Por tanto, hay que tener claridad eso al respecto. ¿Sabes, Cristóbal? Y aquí qué bueno que yo me permito, después de trabajar un año y estar ahí en primera línea, así como la niña, pero defendiendo las pensiones, mi convicción siempre fue el tema comunicacional y que la gente entendiera de este rubro. Yo me acuerdo clarito, chiquillos, cuando yo llegué hace más de un año a Santiago y salgo a la calle, no había pandemia, no había nada, y me pongo a preguntarle a la gente en la calle qué conocía o si sabía cuánta plata tenían las FP, y realmente la respuesta era súper transversal, era no, porque esa plata no es mía. ¿Ah? Era no, porque esa plata no es mía, o porque esa plata ya la perdí. Y yo recuerdo el proceso también donde mi padre, por ejemplo, se hace a través de una renta vitalicia porque llega un agente que le dice que va a tener una mejor pensión a largo plazo. Y eso después sabemos que se terminó, o sea, se basaba no en lo que era mejor para ti, porque vamos a tener también en Proyecto H al profe Dávila, que vamos a hablar de pensión y vamos a explicar que hay varios sistemas, hasta unos sistemas mixtos entre, ¿no es cierto?, entre FP y aseguradora, todos con pro y contra. Pero hoy la gente quiere saber de pensiones porque entendió, y sobre todo con el aporte que hizo FIF al conocimiento, de que había una posibilidad de ganar más o de que esas platas que son tuyas, pero que están metidas en un sistema que lo hace crecer, entonces también te podrían decir, sí, pero es que si estas platas no estuviesen en el sistema de FP, tampoco se multiplicarían, ¿verdad? Pero ahí es donde sale la pregunta y tú dices, pero ¿por qué las AFP tienen que ser un negocio? Siendo que están orientadas en su principal objetivo en otorgar pensiones buenas, ¿verdad? Ese es el objetivo de esa institución. Entonces, ¿por qué eso tiene que ser un negocio y que las pérdidas son asumidas por los cotizantes y ellos no? ¿Por qué se han hecho más de 800 cambios desde que comenzó esta historia de la AFP? Todas donde finalmente entró el bichito de la ambición. Y bueno, ¿y por qué? Lo dijiste, Cristóbal, cómo entran al negocio las AGF, de ahí viene el tema de Volcom, ¿no es cierto? Donde entendemos que incluso la pega que deberían hacer la AFP ahora se está externalizando y casi tenemos que pagar una doble comisión, ¿eh? Porque tenemos que pagarle y ahí nacen las comisiones fantasma. Entonces, 200.000 millones de dólares que maneja un fondo de ahorro obligatorio, claramente se puede pensar que en vez de ser solo aportantes obligatorios, que también seamos participantes o socios, ¿verdad? Y que ganemos con las apuestas directas, ¿ah? A través de una cuenta 2, a través de mejorar una PB, no sé. Pero este sistema efectivamente pudiese ser un gran aliado para la jubilación. Pero el problema es que las leyes que se han generado y todos los cambios que se han echado a perder un sistema que podría ser maravilloso. Entonces, ahí es cuando entran ustedes, pues chiquillos, porque ¿cómo van a hacer esa jugada, por ejemplo, al momento de los artículos? ¿Qué piensan? ¿Decir, oye, no, nos vamos al reparto? Te entra la interrogante de que hay que aumentar, todos dicen hay que aumentar las cotizaciones para que aumente la pensión y la jubilación, pero si no aumentan los sueldos,
¿cómo yo voy a cotizar ¿Cómo más? aumenta el ahorro? Es lo mismo ¿Cierto? pienso ¿Cómo yo. aumento el ahorro si no suben los sueldos? Entonces, ahí viene el juego de la AFP, que si hace inversiones millonarias con mi plata, ¿por qué en vez de yo aumentar mi cotización y no aumentar mi sueldo, no aumentan los recursos que ellos invierten a favor de mi cuenta? ¿Ya? Sino que más bien me castigan y yo Claro, pago los errores que ellos cometen al mal invertir el dinero. ¿Ya? claro. Ahí hay que hacer un juego. Oye, Como tú dices, no es chiquillo, un sistema malo, nunca, no es Claro, malo, pero ¿qué es lo que pasa? Que se empezó a malversar, empezó la corrupción y empezamos a ver de que la gente no se informaba. Como tú decías, efectivamente, esa plata no es mía, nunca la voy a tocar, jamás la voy a ver y cuando me jubile voy a estar igual ganando una jubilación o una pensión de 120.000 pesos, o sea, prácticamente la solidaria, ¿de qué me sirve? ¿Cachai? claro, es como tener el ISAPRE que al final como las pelotas y no, al final da lo mismo. Pero a lo que voy, chiquillos, es que este es un tema tan importante hoy. ¿Por qué? Porque es como que cuando salió el primer retiro y la gente sacó plata de la AFP, dijo, ¡eh! Esta plata la podía sacar, entonces ahí obviamente, por eso que era tan difícil esa primera instancia, y bueno, nosotros nos sentimos muy protagonistas, todo el equipo de FIF que participó en ese proceso, porque era súper difícil darle la vuelta al sistema por cómo se financiaba la política también a través de este mismo sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que, por ejemplo, hoy no puede ser, por ejemplo, la AFP una cooperativa, donde todo se mueva y como lo hacen, no sé, los profes en Canadá, tengo entendido que tienen acciones, ponte tú, en las sanitarias. Entonces, no solamente ganáis por la rentabilidad que te van a dar y que si perdiste, fuiste a la B, sino que eres parte de un sistema de finanzas social, comunitario, pero que tiene que ver con aportar y trabajar las lucas en las grandes empresas. Es una fiscalización. Es como el capitalismo popular, ¿no es cierto, Cristóbal? Aparte de eso, te sirve para una sí, lo que te iba a fiscalización. decir, Claro. sí. No, porque el sistema chileno de capitalización individual de alguna manera era la gran promesa de que los trabajadores, las trabajadoras, íbamos a poder disfrutar de los beneficios del mercado de capitales, ¿cierto? Del mercado accionario, ¿cierto? De los grandes dividendos que generan. Y que eso es gran parte de lo que explica de por qué los ricos son más ricos también. Por tanto, de alguna manera, la gran promesa era poder, de alguna manera, cómo participamos de eso, los trabajadores. Y el sistema de capitalización, claro, nos trae como esa promesa, ¿cierto? Y efectivamente, uno de los grandes como beneficios de este sistema es que genera importantes rentabilidades. Está estudiado, comprobado que del total de tu fondo de pensiones, 2/3 corresponden a rentabilidad generada en este caso por la Totalmente. El AFP. sistema no es malo, a eso Y voy, y un ¿cachai? tercio corresponde a lo que uno ahorró. Por tanto, un sistema que cumple efectivamente es eficiente en ese propósito de generar rentabilidad sin perjuicio de todos los cambios que podríamos estar pensando, incentivos que están mal puestos, ¿cierto? Lo que ya se mencionaba respecto de que la AFP, o sea, nosotros asumíamos las pérdidas, ¿cierto? Pero te lleva al debate y te amplío un poco. Tú dijiste, yo participé pacíficamente en el estallido social. Me imagino que eso significa ir a marchar y no hacer ningún destrozo. Me imagino. ¿Tú te acuerdas, Cristóbal y Mía, se acuerdan de antes del estallido social, cuáles eran las marchas más masivas que habían habido en Chile? Bueno, obviamente después de la Revolución Pingüina y todo, pero era precisamente el movimiento No Más No más AFP. AFP. Claro. Y la gente decía, no más AFP, y con ese no más AFP significaba, el sistema es malo porque son todos corruptos, son todos ladrones, pero lo que nos faltaba era información. Porque Sí, es efectivamente, si que nosotros como ciudadanos nos dábamos cuenta que el sistema no es malo, pero se hizo malo por las malas prácticas, por el financiamiento y todo esto, tenemos una esperanza de ir a gatillar un cambio. Pero si nosotros sí. decimos no, ahí se acaba cualquier posibilidad. No sé si me explico, que la información Sí, es sí, quería valiosísima. terminar un punto que ¿Sí? justamente tiene que ver con lo que planteé. Yo creo que no solamente la información es importante, relevante, yo creo que es un punto, pero hay otro tema del cual el sistema no se hace cargo, Daniel, que efectivamente que para que este sistema de capitalización individual que el que tiene Chile Ujú. funcione efectivamente, primero había que cotizar más,
Segundo, requería una estabilidad laboral importante, o sea, parte no menor de la población tiene lagunas previsionales, justamente porque cada vez el mercado laboral es más incierto. Pensemos que Se trabaja alrededor más del en negro. 20, el 25% de nuestra población vive del trabajo informal. O sea, ¿qué nivel de pensiones va a poder aspirar ese tipo, esas personas, esos chilenos, esas chilenas? Por tanto, yo creo que no solamente informal, el sistema de pensiones nuestro estaba pensado para un sistema laboral que en Chile disfrutan muy pocas personas, generalmente personas que alcanzan cierto nivel de estudios, que pueden tener una mayor estabilidad laboral y que pueden cotizar durante 30, 35 años sin tener lagunas previsionales. Pensemos actualmente sobre esto, se agrava sobre todo en los sectores más pobres y en las mujeres. Pensemos, ponte tú, yo recuerdo a mi abuelita, o sea, mi abuelita, que en paz descanse, ella trabajaba como empleada doméstica y nunca le cotizaron un solo peso. Y yo creo que la realidad de gran parte Uf, de mujeres adultas mayores de los sectores, no, si sobre hay. todo populares. Oye, Por nos ponemos a ver tanto, hasta el tema de las pensiones invalidez, Cristóbal. O sea, si podemos, uff, hay tanto que hablar ahí. claro, por tanto, el sistema de capitalización individual e inclusión no se hacía cargo de ese tipo de realidades. Por tanto, creo que es importante avanzar en un sistema mixto que garantice cierto nivel digno, apropiado de jubilación, teniendo presente todas estas variables sanitarias. Oye, Cristóbal, pero Nidia, y te paso la palabra, se habla de una FP estatal, entre comillas, pero de repente nos encontramos que porque el gobierno también metió, o sea, las FP le prestaron plata al gobierno a través de los bonos de deuda, y eso hace también que el fondo E se desplome y empiece a perder, siendo que debería ser como un fondo cero en Perú, donde estuviese la plata segura, por último, para no perder, ¿verdad? Pero, ¿qué otro cambio harías tú o qué otra consideración tomarías frente al tema bueno, ahora lo agarramos por el retiro, pero finalmente estamos hablando de pensión. ¿Qué? ¿Yo? Claro. Sí, Nidia. Ah, ya. Mira, uno de los cambios, algo que hay que hacer, si es que se sigue manteniendo este modelo de FP, es que hay que tener un órgano fiscalizador en cuanto a la administración del dinero. Son platas Fiscalizador. públicas, es Ah, plata de toda la gente, en el cual la Contraloría General de la República no infiere y no se mete en ellos. Entonces, ¿quién los solo tiene regula? facultad a los ejecutivos, a la línea ejecutiva, claro. Exacto. ¿Quién los regula? ¿Quién los ve? ¿Quién ve dónde se está administrando? ¿Cómo se está administrando? Y como tú dices, o sea, el fondo es el fondo de mayor riesgo. Entonces, Menor. ¿cómo tú sigues perjudicando a la gente que menos tiene? Claro. ¿Ya? Siendo que debería ser, como dices, que se mantengan ceros constantemente. O sea, no puedes hacer Segurito. perder a alguien que no tiene prácticamente. Así es. Oye, chiquillos, ya, avancemos entonces porque avanza el reloj. Yo sabía que nos íbamos a quedar pegados en esta. A mí me apasiona hoy el tema de las pensiones principalmente. Más allá de yo entender la dinámica, que me ha costado mucho, pero he hecho un esfuerzo como comunicador por entender, porque creo que a través de, y esto, imagínense, ni siquiera tiene que ver con una parte administrativa pública, creo que la enseñanza de la historia del humano nos ha dicho que los abuelos, que los adultos mayores, que los ancianos siempre han sido necesarios, no como una cultura del desecho, una cultura que después de la revolución industrial es como que todo lo que se echa a perder da lo mismo, se bota. No son muebles que haya que cambiar por nuevos, no, hay un montón de sabiduría, de conocimientos, de experiencia que lamentablemente si son abuelitos que no están sanos, que llegan con enfermedades de base tremendas por la mala alimentación, que tienen medicamentos costosos, finalmente no podemos darle el júbilo que significa la jubilación y tampoco podemos ganar esa experiencia porque vamos a tener abuelos y vamos a tener adultos mayores que, bueno, es cosa de ver a la gente topo, ¿no? Si no lo viste, velo por favor para que veas la realidad de de las casas de acogida. Pero creo que ahí tenemos un gran desafío, trabajar toda la vida, y llegar endeudado a los 75 años no es para nadie. Tener que vivir con una miseria de lucas no es para nadie. Y no dejarlo tanto a la suerte, este invirtió bien, este invirtió mal. Debería ver desde un principio, o sea, si un niño nacido, en vez de tener una Juarco, que es lo que la base, le depositan un palo, este palo ya está comprobado ¿no es cierto?, por el interés compuesto, que se transforma en grandes sumas de dinero y eso podría asegurar en una base, más todo lo que trabaja en vida una persona. Entonces, son temas que van quizás
son muy técnicos, son muy de finanzas, son muy de un sistema que antes era para expertos, pero que tienen que ver con un trasfondo social que no podemos olvidar. Y esa es la convicción. Chiquillos, vamos al debate. Quiero que hablemos de salud, obviamente, porque está Nidia. Cristóbal, yo sé que ahí, claro, tú también podés tener tu alcance, pero la Nidia es una protagonista, ¿verdad?, del sistema. Les voy a plantear unas preguntas, ¿ya? Y ustedes me contestan. Voy a partir contigo, Nidia, obviamente, porque estás ahí. El acceso universal a la salud y el bienestar, básicamente. ¿Qué consideraciones deben tener la Constitución sobre la salud física, mental, llamémoslo así también espiritual, pero del ser como patrón común de todos los ciudadanos, porque tú lo has visto ahí, que llegan obviamente y sabes cuáles son las principales problemáticas? ¿Qué cosas tienen que estar sí o sí en la Constitución? Primero, la salud tiene que ser un derecho, y un derecho que me dé también el poder elegir en donde yo me quiero atender, ¿ya? Y no que me ofrezcan una gama de consultorios o de hospitales en donde la fila o la lista de espera sea menor para yo poder ingresar a atenderme, ¿ya? Porque eso es lo único que nosotros... Yo estoy en FONASA, yo no ocupo ISAPRE ni nada. Yo me atiendo por el sistema del Fondo Nacional de Salud, por FONASA, ¿ya? Entonces, la única opción que yo tengo en cuanto a la atención es ver qué consultorio no está tan lleno, en qué consultorio dan más números, en qué hospital la burocracia de parte del área de la salud no entorpece tanto y yo me puedo operar más rápido, ¿ya? Hay que reformar el sistema de salud. Mira, yo no encuentro que el sistema de salud sea tan malo, ¿ya? Es un sistema de salud bien tecnológico, los médicos también han avanzado en cuanto a la materia, ¿ya? La capacitación del personal médico es bastante amplio, ya es fuerte. ¿Por qué te lo digo? Porque esta pandemia ha dejado, ya ha sacado a la luz, Ha evidenciado, que claro. ha evidenciado, ¿cierto?, la capacidad de función de cada profesional de la salud, porque la pandemia llegó enfrentándonos a un sistema de salud que ya estaba saturado y que con la pandemia se colapsó. Nosotros constantemente hemos trabajado al borde de la línea en cuanto a las contingencias por exceso de pacientes, porque no tenemos la capacidad física de poder contener todo el flujo de pacientes que llega a un cierto horario, ya no hay hospitales suficientes, no hay consultorios suficientes, no se refuerza la atención primaria, que son de los consultorios, de los CENSFAM. Ellos son los principales agentes que ayudan a hacer pesquisas para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, ¿ya? Entonces hay un problema en cuanto a la base de la salud y de los recursos en esto, ¿ya? Necesitamos un sistema de salud, como te digo, menos burocrático, de calidad, eficiente y digno, ¿ya? Porque qué triste es tener que estar atendiendo a un paciente sentado en una silla metálica más de 7, 8 horas, con frío, con hambre y con dolor de su padencia, ¿ya? Y verlo en ese momento y tú tener que aparte bancarte todo ese dolor ajeno, hacerlo nulo y poner tu mejor cara para poder brindarlo. Absolutamente, Niña, absolutamente. Yo lo he visto un par de veces, pues me ha tocado, mi papá lo operé en un hospital, y esa desesperación de decir que tú, pero es urgente, no, que tiene que esperar. Ay, Dios mío, de verdad que es toda esa energía ahí. Por eso que calienta tanto cuando hay comentarios tan desubicados y que vienen desde de un sillón o vienen de una oficina y que lamentablemente lo único que hace es enardecer los ambientes. Pero entre nosotros también cometemos bastantes errores. O sea, la gente Sí, primero, lo que hizo este gobierno, no este gobierno, sino lo que hizo esta política después de la dictadura fue dejar a la gente ignorante para poder gobernar de manera más fácil. claro, sí. Nos hicieron el terrorismo político para que nosotros tuviéramos miedo de estar comentando las cosas y de no informarnos. Entonces me ha pasado que mis mismos pacientes, que son pacientes que deben ser FONASA A, FONASA B, o sea, que no pagan nada, a mí me dicen: oye, ya, pues muévete rápido, si yo te hago el sueldo, si tú trabajáis por mí, ¿cachai? Entonces, no hay para atrás una información, no saben cómo se trabaja. Podemos hablar de una educación de atención, y con esto quiero hacer un punto después, porque una vez escuché una muy buena idea.
educación de atención, ¿ah? Sobre todo por cómo funciona también el organismo. Oye, Cristóbal, está ahí levantando la mano para que vayamos haciendo el ping-pong. Con la misma pregunta, básicamente, lo mismo que está respondiendo Nidia. Claro, respondiendo a tu pregunta, actualmente la Constitución pone el énfasis en la libertad de elegir tu plan de salud. Por tanto, y eso se expresa en que el Estado efectivamente puede garantizar una oferta pública, que es FONASA, y por otro lado tienes la ISAPRE. Y finalmente, los hechos, ¿quiénes son los que efectivamente pueden elegir? Son las personas que lo pueden pagar, que tienen el dinero, ¿cierto?, para poder pagar un plan de salud privada, que es alrededor del 35% de la población. Por tanto, tenemos un sistema que a nivel constitucional releva el tema de la libertad de elegir tu plan de salud, y eso genera disparidades, todas las disparidades, ¿cierto?, las desigualdades que hemos visto, ¿cierto?, listas de espera, faltas de insumos, etcétera. Y por tanto, esas son desigualdades que no podemos permitir. Yo considero y propongo que a nivel constitucional fortalezcamos o consagremos el derecho a contar con un plan de salud público universal de calidad, sin perjuicio de que exista, ¿cierto?, una oferta privada como los seguros complementarios, por ejemplo. Pero creo que hay que robustecer el sistema de salud público. Como ya se decía, el sistema de salud público es un buen, o sea, en general, ¿cierto?, hay buenos profesionales, ¿cierto? La pandemia, o sea, a nivel internacional, una de las explicaciones que se da sobre el éxito, ¿cierto?, del plan de vacunación chileno, por qué ha avanzado tan rápido, una de las explicaciones es justamente la capacidad instalada que ya existe en el sistema de salud público, el sistema de atención privada. Primaria. Chile ya cuenta con bastante experiencia en planes de vacunación. El anterior, si no me equivoco, era para la hepatitis, ¿cierto? No se han hecho planes de salud, Hepatitis planes de y vacunación, tuberculosis. perdón. Sí. Planes de vacunaciones regularmente, y por tanto hay una capacidad instalada, ¿cierto?, en lo profesional, en la infraestructura y en la experiencia, ¿cierto?, de los profesionales. Por tanto, contamos con un buen sistema de salud pública. Lo que le falta es financiamiento, robustecerlo más para que alcance, ¿cierto?, a la población objetivo, para poder brindar un sistema, ¿cierto?, una oferta de salud pública de calidad. Y Oye, una cosita más quisiera agregar ¿sí? a esto. Creo que hay dentro de todo el tema de la salud pública, hay un tema que no hemos abordado, creo que es importante discutirlo, que es el de la salud pública, de la salud mental. Antes de la pandemia se estimaba que alrededor del 15% de la población sufría algún tipo de trastorno o problema de salud mental. Y eso evidentemente ha aumentado con la pandemia. Se estimaba que alrededor del poco más del 38% de las personas recibían algún tipo de tratamiento de salud mental. Claro. O sea, tiene cerca de un 60% de personas que padecen algún tipo de trastorno y no tienen acceso, ¿cierto?, a algún profesional del ámbito de la salud mental. Oye, ¿para Aparte que es súper caro, incluso las personas que tienen ISAPRE, incluso para las personas que tienen ISAPRE, acceder regularmente. Un psiquiatra, Cristóbal, en una clínica particular, 100 lucas, 90 lucas, y trabaja en particular. No, después tú vas a pagar un muy buen plan, pero el descuento es mínimo. O sea, lo que estáis diciendo es totalmente certero, porque es un gran déficit entender que son enfermedades que porque no se ven, ¿cachai? Porque no tienen una cuestión como de visual, y que son de la cabeza, no importan. Y muchas veces hay empleadores o hay gente que las pone en duda incluso, y que también hace que el efecto sea tremendo, porque además hay que justificarlo, ¿cachai? Oye, yo por qué quería hacerles un punto, porque me quedan muy poquitos minutos para que nos despidamos. Creo que ha estado súper bueno el programa, hemos debatido harto, hemos conversado harto y aprendido. Pero ¿sabes por qué me quiero quedar con el punto de la Nidia? Cuando la Nidia dice que llega un usuario, ¿no es cierto?, un chileno, y le dice, oye, yo te pago el sueldo, así que me tenéis que atender. Nidia, yo me imagino la tensión de esa familia, porque está el dolor, ¿verdad? Y todo, y se descarga
en un funcionario, en una que aparte ahora está con la cuestión del COVID. Y eso no nos podemos mirar la suerte entre gitanos, porque todos hemos estado sometidos a situaciones de estrés y muchas veces hemos reaccionado mal. Y por eso que también hay que tratar de tener esta educación del ser para poder entender y poder comprender y no tener este tipo de reacciones. Pero fíjate que una vez yo entrevisté en Arica a un médico muy antiguo, con mucha experiencia, y él decía que el problema estaba en la educación de la atención, o sea, ¿qué hace el paciente o cómo guiamos al paciente a elegir entre el SAMU, ponte tú, o que si llega directo al hospital, o que de repente van para que le cambien la dosis y piden a un especialista, ponte tú, y finalmente solo podría hacer otro. Entonces, también hay un concepto que no hemos aprendido y que es producto de la falta de educación en atención a cómo reaccionar, a cómo tener que ir y asistir para no gestionar los grandes centros, sino que, por ejemplo, claro, antes se ocupaba el médico de cabecera, o sea, el médico de cabecera era el médico que te solucionaba, ¿no es cierto?, las cosas de la familia, y con eso se evitaba la ida y hacer la espera en la cola, pero esta ignorancia de la que hablamos y que también termina en un discurso como este que te estoy pagando el sueldo, es el que finalmente también afecta al sistema. O sea, por más implementado, por mejores profesionales, si la gente no sabe llegar o no sabe cómo por un dolor de guata o de repente, no sé si me explico, pero hay un gran desafío en la Constitución, que haya educación de atención, ¿o no, Nidia? Yo creo que tú lo vives habitualmente. Exactamente. Aquí falta un plan de acción comunitario, ¿ya? En donde yo propongo que los estudiantes de cualquier área de la salud, nosotros tenemos que hacer planes de acción comunitario cuando estamos estudiando. Tenemos que en nuestras áreas de trabajo, de práctica, presentar un proyecto de mejora de calidad, de prácticas de alguna técnica, ya de control de pacientes. Entonces, en vez de que se hiciera a nosotros mismos como funcionarios, se le puede hacer a las personas mientras están en las salas de espera de una urgencia, de un consultorio, Absolutamente. ¿cierto? Entonces ahí el profesional, el futuro profesional, primero hace su primera conexión real con la comunidad, los educa, y luego de eso, imagínate tremenda calidad que tendríamos cuando ese profesional ya está completo y pueda brindar su atención en totalidad a la comunidad. Práctica en las salas de espera, qué buena idea. Ahí todas las universidades y todos los institutos tienen que hacer práctica en las salas de espera para poder enseñar a los pacientes básicamente cómo atenderse. Cómo es el flujo de atención. ¿Qué es lo que pasa? Que los destinos de dinero van también de acuerdo a tu registro de dirección de FONASA. Nosotros tenemos un registro de dirección de FONASA. Si yo soy de Maipú y me voy a atender a Quinta Normal, los recursos de mi atención llegan a Maipú, no llegan a Quinta Normal donde yo me fui a atender. Entonces estoy dejando desabastecido una población que a mí no me corresponde. Exacto. Y estoy regalando, entre comillas, mi dinero a otro lugar donde a mí sí me corresponde. Pero ahí entra el problema en que yo no tengo derecho a elegir. Entonces me vi obligada a tener que irme a Quinta Normal a atender, porque esa urgencia atiende mejor, te toma el escáner, la radiografía y te ve el médico. No, claro. No, sí, totalmente. Problemas así concretos. Oye, tengo saludos porque ya llegamos al fin del programa. Miguel Eduardo Pérez dice saludos, Cristóbal de Maipú. Mario y Cristóbal se dice gracias a Nidia, tenemos a mi mamá sana y salva en casita, gente con ese corazón es la que necesitamos. Mira qué bonito mensaje te mandaron, Nidia. Candidata constituyente Gloria Morales Bravo nos dice: hola Daniel, te felicito por esta oportunidad a la Independiente. Saludos del Distrito 6. Mira, desde el Distrito 6 también feliz, obviamente, de tener este espacio. Y ojalá hubiésemos podido hacer muchos más. Pero partimos con lo que podemos. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo como emprendimiento, como Proyecto H. Miriam Floyd dice: es fundamental que el área de salud esté presente en nuestra Constitución y que mejor que Nidia, que sabe la realidad de la salud tanto como trabajadora y el trato digno hacia sus pacientes, nos dice Miriam. Bobby Liran dice: no les queda o de otra, el TC no podía hacerse cargo, en el fondo se pasaron la pelota con el tema de las pensiones que también conversábamos. Bien, Cristóbal nos dice acá, tengo otro saludo, y sí, así se fue. Chiquillos, se nos fue la hora, pues yo les dije que iba a pasar rápido el programa porque teníamos harto que debatir, harto que compartir. Vamos a tener otros capítulos con ustedes, ¿verdad? Pero un minuto para poder invitar a que estén con ustedes, todos los ciudadanos, todos los vecinos de este Distrito 8. Cristóbal, un minutito, porque estamos justo uno y uno para cada uno. Cristóbal. Ya, súper. Solamente invitarlos a todos los vecinos y vecinas del Distrito 8 a que participen de estas elecciones, es un proceso histórico, a que se informen,
a que ojalá nos puedan apoyar a los independientes, personas que tuvimos que juntar las firmas de patrocinio para poder participar de este proceso histórico. Creo que no basta con indignarse con los problemas que suceden, con los problemas que pasan en nuestro país, sino que hay que comprometerse. Hay que comprometerse con avanzar hacia un país, hacia una sociedad más justa. Por tanto, lo invito a todas las personas que nos están viendo a comprometerse para este 15-16, hacer el esfuerzo, ir a votar. Necesitamos que nos apoyen a los independientes para poder construir un nuevo Chile más solidario, más justo, con más oportunidades para todos. Muchas gracias. Maravilloso. Nidia, tu minuto final. Igual que Cristóbal, los llamo a informarse, a votar, hacernos cargo de esta puerta que abrimos luego del 25 de octubre, cuando triunfó el apruebo por más de un 85% prácticamente a nivel nacional. Estamos en la recta final de ese 85%, que es ahora poder elegir a verdaderos candidatos independientes, que fue lo que nosotros decidimos mediante movilización y manifestaciones. Así que conózcanos, comparen propuestas, infórmense, comparen nuestras propuestas con las de otros candidatos, vean cuáles son más factibles y viables, ¿ya? Y a votar responsable, porque aunque sea un voto, ese voto hace la diferencia en cuanto a una decisión y a un bienestar común y nacional. Así que, chiquillos, los dejo a todos invitados, como les digo, a votar, a informarse. Son 2 días, así que si no pudo uno, puede ir al siguiente, ¿ya? Y nada, pues, ejercer nuestro deber cívico, ¿ya? Porque tenemos derechos y deberes, y dentro de los deberes también hay que recordarse que es ir a votar, ¿ya? Así que... Nidia, tus redes sociales de Instagram, Facebook. Red social oficial de la candidatura de Instagram, nidiacanales.constituyented8. Ahí me encuentran. Perfecto. En mi perfil, tengo hartos videitos. Cristóbal. En Instagram y en Facebook como @cristobal.constituyente. Perfecto, maravilloso. Querida audiencia, cada día estamos saliendo por más medios, estamos con Cero Anestesia, también tenemos otros medios que vamos a ir vinculándonos, porque todos queremos aportar a este proceso y que efectivamente haya independientes y luchemos contra ese quórum que está tan difícil de ganar, y que no tengamos una constitución redactada por partidos políticos que finalmente ya sabemos cómo han funcionado durante toda esta historia. Un abrazo tremendamente apretado, nos vemos el jueves, que estén muy bien, muchísimas gracias por la sintonía a Proyecto H Live. Nidia, Cristóbal, buenas noches, que estén bien. Chao, gracias.